Carlos, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista sobre un tema tan importante para la industria nacional. Entonces, comienzo con la siguiente pregunta. ¿Se puede hablar de que la producción textil colombiana está arruinada? ¿Por qué? No está arruinada, pero sí están cuidados intensivos, Felipe. Digamos que el tema de la confección viene en caída libre hace muchos años. Y eso tiene que ver mucho en parte con las políticas gubernamentales que han tomado los diferentes gobiernos, sobre todo desde 1990 para acá. Tuvo una época importante en los años 50, 60. De hecho, hay fábricas que tienen más de 100 años acá en Antioquia, que fueron insignias a nivel latinoamericano el tema textil, pero sí se podría decir que hoy el panorama se agrava y la pandemia, digamos que no es el precursor de esos cuidados intensivos. Digamos que este tema viene de tiempo atrás. Más allá de la pandemia, entonces, ¿cuáles son esos factores principales para usted en términos de mercado, de legislación, que ha dado pie a esta situación tan complicada? A ver, yo creo que vale la pena primero, Felipe, hacer un diagnóstico de qué significa la confección en Colombia. Normalmente la confección son talleres de personas en sus hogares, en sus casas, normalmente de estratos bajos, ahí donde está el grueso, por lo menos, de la cantidad de empleados que tiene la confección en Colombia. Estamos hablando que la confección aporta aproximadamente 1.600.000, 1.700.000 empleos de los 22 millones de ocupados que tiene Colombia. Estamos calculando que eso es un 7% del empleo. Si lo llevamos solamente al sector industrial, calculamos que es un 25 a 30% el empleo que genera este sector. Entonces, básicamente lo que ha pasado es que usted a un confeccionista no le puede pagar quizás los precios que generen una cadena de valor y de riqueza dentro de este renglón de la economía. Usted se tiene que adaptar a las condiciones que el mercado está imponiendo, y las condiciones que el mercado está imponiendo vienen básicamente desde Asia a nivel mundial en la confección. El 40% de la producción la tiene en este momento China en el mundo. Entonces, cuando usted empieza a hacer un comparativo de la mano de obra, por ejemplo, de China con respecto a la que tiene Colombia, usted se va a encontrar que China tiene un salario mínimo de $145. Ellos manejan eso por provincias, pero digamos donde producen el tema de la confección está alrededor de $145 comparado con el de Colombia, pues digamos con el tipo de cambio que ha estado fluctuando, pero es aproximadamente 300 y algo de dólares. Ahí ya hay una desventaja comparativa muy clara. Y si usted le sigue haciendo comparaciones y revisiones con otros países también de Asia, donde se produce también mucha ropa, como Bangladesh, pues el panorama es peor, ¿no? Allá el salario mínimo es un tema de esclavitud prácticamente de $90. Cuando usted empieza a comparar los costos, digamos, de competitividad del sector, se encuentra que, por ejemplo, la energía kilovatio hora en Colombia está en 0.18 centavos de dólar, con la China que está en 0.05 y la de Bangladesh en 0.02. Usted ahí encuentra que tampoco tiene paridad en términos competitivos. Si usted quiere comparar también, digamos, una manera de invertir por parte de los empresarios es el tema de los créditos bancarios. Si usted analiza las tasas de interés para créditos personales, va a encontrar que el promedio en Colombia es de 13.65. Y usted se va para China y encuentra tasas de interés promedio de 4.5. Para Bangladesh, que no es el país más competitivo del mundo, pero encuentra tasas del 7.9. O sea, por todos lados nos ganan, y fuera de eso China tiene unos incentivos a las exportaciones del 16%. O sea, creo que el panorama es claro y no hay forma de competir eh, para generar riqueza, Felipe, que es el planteamiento que yo hago. Entonces, ¿qué medidas tiene que optar por el gobierno? El gobierno lo tiene claro hace mucho tiempo, digamos, no lo ha querido cumplir, pero es un tema de proteccionismo desde mi punto de vista. Y eso se hace a través de unos aranceles que permitan generar más competitividad en el mercado, porque es que la gente de China o de Asia no es que sean más inteligentes que los colombianos, ni mucho menos. Es un tema básicamente de mano de obra, y cuando no hay esa justicia en términos monetarios a nivel internacional para competir, yo creo que ahí tiene que intervenir el Estado, que es lo que no ha hecho Colombia. Digamos, ¿usted diría que hay algún tipo de competencia desleal por parte de los textiles chinos o pues en general asiáticos con respecto a los colombianos o es una cuestión meramente, digamos, de legislación y de aranceles a nivel nacional? Yo iría más allá, Felipe. Yo creo que esto es un tema que el mundo tiene que tocar y tiene que interpretar. Desde mi punto de vista, pues algo ya más macro. China
digamos, está monopolizando la producción del mundo y como le explico, básicamente por un tema de mano de obra y otras ventajas que ellos han sabido manejar muy bien y se han sabido aprovechar. Digamos, cuando uno hace este tipo de tesis y las pone sobre la mesa con el gobierno, con las entidades o agremiaciones a nivel nacional, pues existe ahí como un doble rasero para tratar de entender la situación. Digamos que el gobierno lo que está haciendo es favorecer a unos importadores que, si usted hace cuentas, son aproximadamente 40 importadores. Y el sector de la confección, estamos hablando de más o menos unas 200.000 empresas. Yo creo que partamos de ahí, tiene que predominar la base de la producción y es preservar el empleo. Entonces, por eso creo que sí hay una injusticia, pero también creo que es mundial. Yo estos días veía un documental alemán donde hablaban de los TLCs y lo que estaba pasando en el mercado internacional. Y yo le hago este comparativo que no tiene que ver necesariamente con el textil, pero para que nos hagamos una idea de cómo se deben negociar los TLCs o los diferentes acuerdos comerciales dependiendo de las ventajas comparativas y competitivas de un país con respecto al otro. Por ejemplo, en Suiza, que tiene una mano de obra más costosa que la alemana, un 50% aproximadamente, ellos tienen un sector pequeño, pero lo tienen que es agrícola, y ese sector agrícola pues cosecha fresas. Cuando ellos tienen cosecha de fresas, entonces la entrada de los productos de las fresas alemanas, por ejemplo, a Suiza, pues equivalen a 500 francos por cada 100 kilos. Cuando ellos no tienen cosecha, pues entonces las condiciones cambian, digamos, no tienen cosecha pues por las estaciones del año y eso baja automáticamente ese arancel a 3 francos por cada 100 kilos. Digamos que hay un flujo, una interpretación correcta de la economía y digamos que eso lo hacen en Europa y digamos que uno de los temas o lo de los caballos de batalla del gobierno ha sido que la OMS no permite ese tipo de aranceles para proteger, por ejemplo, la confección, pero vemos como en la Unión Europea sí se pueden dar y que en Colombia de hecho está permitido inclusive un 40% de ese arancel a las importaciones de tela, perdón, de confecciones. Por lo tanto, no pasa meramente por un tema de prohibiciones y de tratados comerciales, sino que es un tema de decisiones políticas. Y detrás de todo esto hay un tema de empresas, como le digo, importadoras muy poderosas que han hecho un lobby importante en Colombia, que son hasta familiares de expresidentes, etcétera, y hacen este tipo de trabajo para que no se generen esas trabas arancelarias con el pretexto de que eso encarecería aún más el costo de vida de los colombianos, cosa que es falsa. Pues sí, eso se está viendo en el sector agrícola, en el sector textil. El 70% del contenido calórico, me decía hace poco un senador muy importante de este país, de los colombianos, es importado y somos un país agrario. Y lo mismo va a pasar con el sector industrial. Entonces yo auguro que si los gobiernos de aquí en adelante no toman medidas con respecto a eso, a la confección le pueden quedar unos 5 o 10 años de vida. Usted habla de los aranceles, digamos, como de la falta de aranceles como uno de los principales factores que hacen que la industria colombiana sea menos competitiva, pero es una máxima casi que si se suben los aranceles, aumenta el contrabando, que es, digamos, el otro gran problema del sector. Entonces, ¿qué se debería hacer en este caso? Si se aumentaran los aranceles para, digamos, para contrarrestar los efectos del contrabando en la industria textil nacional. Lo que pasa es que ya nos estamos metiendo en un tema todavía más trágico para Colombia y es el tema del contrabando. Yo no creo que el contrabando deba ser proporcional a el incremento o disminución de aranceles. Yo creo que el contrabando debe ser una política de Estado independiente de las circunstancias arancelarias y claramente Colombia no ha sabido atacar ese problema. O sea, organismos como la DIAN, usted tiene que ser simplemente un comerciante para darse cuenta de la realidad de Colombia. Y no quiero ser despectivo y respetuoso con gente que trabaje en algunos lugares de Colombia donde es bien sabido se comercializa a partir del contrabando, como San Victorino en Bogotá, no todos, y hago la aclaración, pero sí gran parte de ese comercio, acá en Medellín, en el Hueco, es decir, lo mismo en Cali, ese tipo de situaciones el gobierno, y no este gobierno, sino todos los gobiernos, diría yo, no le han puesto la mano como debe ser al tema del contrabando. Entonces, desde mi punto de vista, eso es un tema que tiene que ver con la justicia, con la ley que tenemos en Colombia y no pasa tanto por el tema de, de los aranceles. Es delicado, digamos, el contrabando con aranceles y sin aranceles porque eso perjudica el consumo y el precio estimado en un mercado de oferta y demanda.
efectivamente el contrabando nos golpea mucho, pero yo siento que, digamos, son temas que no necesariamente van paralelos. O sea, el contrabando se debe atacar como se ataca en Estados Unidos y como se ataca en el Reino Unido, igual en Colombia. Y digamos que eso no tiene que ver, este es un tema ético y moral que no tiene que ver con un tema arancelario desde mi punto de vista. Por lo menos no directamente. Obvio tiene que ver, pero no directamente para atacarlo. El presidente Duque durante su campaña presidencial prometió que iba a llevar a cabo algunas medidas para proteger al sector textil y de confección, entre ellas el establecimiento de un IVA diferencial, eh, la reducción del costo de energía. Usted ahorita nos hablaba del costo energético para la producción colombiana, un incentivo para la exportación de textiles colombianos y la fijación de los máximos aranceles compensatorios que permite la OMC con países con los que pues, todavía no hay TLC. ¿Qué promesas de esas ha cumplido el gobierno Duque? Básicamente esa, Felipe. Ellos fueron muy claros. Iván Duque directamente dijo muchas veces que este gobierno sí iba a trabajar por el incentivo a la producción y a la competitividad de la confección y prometió unos aranceles. Aranceles que en principio se intentaron montar, la Corte los tumbó. Bueno, eso hubo todo un tema ahí, lo que decía de la OMC después. Digamos, cuando usted hace el análisis profundo y se da cuenta que el gobierno lo que dijo fue mentiras y se da cuenta que legalmente sí se podían implantar. De hecho, yo recuerdo que el proyecto de parte de los comerciantes y de la confección en general, de los que producimos ropa en Colombia, hablaban de un 37,9% que está por debajo incluso del 40% que permite la OMC. Digamos que hay otra parte técnica ahí que lo miden por kilos y a medida que van aumentando los kilos, pues se va incrementando un dólar. Pero digamos, esa fue la promesa de campaña, por eso las agremiaciones, algunas agremiaciones se fueron con Iván Duque a la presidencia, hoy están arrepentidos porque una vez más se genera esa concepción ideológica de que los gobiernos en Colombia son mentirosos. Pero es que no es que sean necesariamente mentirosos, ni que es que los del gobierno no sean lo suficientemente inteligentes. Ellos saben qué es lo que está pasando en Colombia. Lo que pasa es que yo le cuento esto. Yo tenía una reunión en algún momento con el ministro de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo, y hablábamos del tema, de los aranceles que prometieron, etcétera. A raíz de todo este tema de la pandemia, pues estuve en un par de reuniones. Una persona respetuosa, pues no tengo nada que decir a nivel personal, pero digamos, la conclusión que yo sacaba cuando hablaba con él es que él entendía perfectamente, inclusive desglosaba la cadena de la confección, aparentemente con algo de conocimiento, pero básicamente me decía, es que ustedes tienen razón, pero bueno, entonces yo me quedaba para mis adentros pensando, o sea, tenemos la razón, pero ustedes no hacen nada. Si usted como ministro o como gobierno no pueden hacer nada, pues imagínense qué podemos hacer los comerciantes, tragarnos el sapo de que nos sigan engañando los gobiernos que nos prometen un tema y a la larga esto está perjudicando a Colombia, porque esto no es un tema que se debe politizar, es que es un tema de empleo, es que es el 7% del empleo, este renglón, este subsector de la economía y hay que pararle bolas desde mi punto de vista. Entonces nos han engañado desde hace mucho tiempo y yo aprovecho este espacio para que realmente las agremiaciones se concienticen todas, FENALCO, la Cámara Colombiana de la Confección, la ANDI, e interpreten cuál es el beneficio real para Colombia en el largo plazo y que no se politicen y piensen en ministerios, que es lo que ha venido ocurriendo años atrás en Colombia con ese tipo de cargos y presidencias en esas agremiaciones que desde mi punto de vista están favoreciendo los intereses de unos particulares, pero no de la mayoría de la población y sobre todo los que producimos.